Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, aquellos que tengan la posibilidad de activar la cámara, por favor, háganlo. Bueno, la idea de la clase de hoy es una clase de repaso, ¿sí? Una clase de repaso de la bolilla 19, que es una bolilla muy extensa, con muchos temas importantes. Normalmente yo lo que suelo hacer cuando se trata de clases de repaso es ir tocando, si se quiere, los temas más relevantes de la bolilla, ¿sí? Sin perjuicio de eso, si ustedes quieren hacerme una consulta puntual, me lo van haciendo, eso no hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Y en esta idea de empezar a repasar un poco la bolilla 19, bueno, vamos a tener que primero empezar por los efectos de la quiebra sobre determinados contratos. En particular, el contrato de seguro, el contrato de sociedad, el contrato de locación, el contrato de trabajo. Y bueno, vamos a ir viendo cuáles son los efectos, los principales efectos, ¿sí? Yo vuelvo a repetir, esta es una clase de repaso, no tiene como objetivo tratar en profundidad los temas, se supone que ustedes ya los han visto, ¿no? Es solamente tratar de tocar los puntos más relevantes y a ver si ustedes tienen alguna duda sobre esto. Bueno, empezando por lo que concierne al contrato de sociedad, lo primero que creo que tenemos que tener claro es cuál es el efecto de la quiebra sobre las sociedades en general, ¿sí? Esto ya lo saben, el efecto de la quiebra sobre la sociedad en general es su disolución, porque la quiebra es causal de disolución de las sociedades. Esto lo vemos claramente cuando, por ejemplo, vemos inhabilitación. Vieron que cuando vemos inhabilitación, aprendemos que la inhabilitación en las sociedades es definitiva. Bueno, esto se debe a que en principio importa su disolución. Por supuesto que eso no va a ser así en caso de que se solicite su conversión o la quiebra concluya por un medio conclusivo. Más allá de esto, también va a tener otros efectos. Por ejemplo, va a tener efectos respecto de aquellos socios que ejercitaron el derecho de receso estando la sociedad en estado de cesación de pagos. Y acá nos vamos a encontrar, esto lo vamos a encontrar en el artículo 149, que lo que nos dice es que si el receso se ejercita estando la sociedad en cesación de pagos, los recedentes deben reintegrar al concurso todo lo que han recibido por este motivo. El reintegro puede requerirse en la forma y condiciones establecidas en el artículo siguiente, que les habla de la integración de los aportes. Tema importante. Una vez que la sociedad está fallida, ya no hay posibilidad de ejercicio de derecho a receso. Eso creo que quede bien claro, ¿sí? Entonces, una vez que estamos fallidos, no hay posibilidad de ejercicio de derecho a receso. Ahora, ¿qué pasa con aquellos socios que hicieron uso o ejercicio de este derecho de receso estando la sociedad en cesación de pagos? Y acá tenemos que hacer un parate, un punto. ¿Por qué? Porque para poder determinar esto, previamente tenemos que saber otra cosa, y es cuál es la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Es decir, para que se pueda ejercitar el reclamo por aquello que recibieron los acreedores que ejercitaron el derecho a receso, previamente y necesariamente se tiene que haber determinado la fecha inicial del estado de cesación de pagos, conforme lo dispone el artículo 165, 166 y 167 de la ley.
es una condición sine qua non para que esto pueda proceder. Y cuando hablamos de sociedad en estado de cesación de pagos, también quiero que quede claro que en este supuesto no es de aplicación el plazo de retroacción. ¿Ustedes han visto ya el plazo de retroacción y fecha inicial del estado de cesación de pagos? Bien. Vieron que el plazo de retroacción es únicamente aplicable a las acciones de ineficacia. Ahora, la fecha inicial del estado de cesación de pagos lo vamos a utilizar no solamente, ¿sí?, para las acciones de ineficacia, sino para muchas otras cosas. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas, ¿sí? Aquí se va a determinar el estado de la fecha inicial del estado de cesación de pagos, que puede ser, como les dije, podría coincidir con el plazo de retroacción de 2 años, podría ser de 3, de 4 o de 5 años atrás. No es necesario que coincida con el plazo de retroacción. Y los socios que hayan ejercido en ese momento el derecho de receso van a tener que reintegrar lo que recibieron de la sociedad en razón de ese ejercicio. ¿Por qué? Y bueno, porque la ley sospecha, si se quiere, que estos socios ya conocían este estado de cesación de pagos y que por eso ejercieron este derecho de receso. Pero ¿qué pasa? El ejercer el derecho de receso no es inocuo para la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad va a tener que pagar o devolver los aportes, ¿sí? O sea, se va a desfinanciar a la sociedad de esta manera. Y que quede claro que no significa que estos socios recedentes vuelvan a ser socios. No es que vuelven a ser socios. Ya está. Ya dejaron de ser socios. Lo que pasa es que van a tener que reintegrar lo que se les abonó. Después, ¿podrán verificar y podrán ser acreedores de la sociedad por esto? Sí, podrán hacerlo. Van a ser un tipo de acreedor que va a cobrar al final de todo si queda algo, ¿sí? Porque en el orden de los privilegios, los socios recedentes están al final. Pero esto no importa que el derecho de receso se haya hecho efectivo, de hecho se hizo, pero van a tener que reintegrar lo que se les abonó. Algo similar va a suceder con los aportes que no se reintegraron o no se integraron oportunamente. Bien, ya sea porque son los aportes iniciales de la constitución de una sociedad, que se pueden hacer en el tiempo, se pueden diferir en el tiempo, o ya sea que sean aportes que tengan causa en un aumento de capital societario. En determinados momentos en la sociedad se puede decidir el aumento del capital social, y para eso van a tener que hacer aportes los socios. Bueno, ¿qué sucede? Podría suceder que eso también estén diferidos en el tiempo. La quiebra los hace exigibles, o sea, acá se acabaron los plazos con la quiebra. Todo lo que se debía integrar a la sociedad se debe integrar, efectivamente. ¿Y qué pasa si esto no sucede? Bueno, el síndico, vía incidental, va a ser quien va a reclamar que se integren estos aportes. Y esto va a suceder tanto respecto a los aportes como lo recibido en razón del ejercicio del derecho de receso. ¿Sí? El modo de cobro es el mismo, el modo de reclamo es el mismo. Bien. ¿Alguna duda respecto de las sociedades? ¿Algo en particular que quieran conocer, que quieran saber, que les quede algún tipo de duda, básicamente? A mí no me quedó totalmente claro el artículo 151 de la sociedad accidental. La sociedad accidental no existe más. Ah, ok, ¿Sí? listo. Listo. La nueva ley de sociedades ha derogado la sociedad accidental, por eso no se los doy más, porque ya no existe más. ¿Alguna otra consulta? Cuando usted dijo que los socios recedentes pueden verificar el reintegro de los aportes que tuvieron que reintegrar, y usted dijo que cobran en último término, ¿es sobre el saldo o sobre el remanente? Porque en varios lados leí esas palabras y entiendo que no son lo mismo. No, no son lo mismo.
El saldo no es lo mismo que el remanente. El remanente es lo que va a ir al fallido, porque recuerden que el fallido es desapoderado, pero no es desapropiado, ¿sí? Es decir, todo aquello que quede, efectivamente, y ya no sea necesario utilizarse para pagar créditos y gastos, ¿sí? Eso va a volver al fallido. No es el caso de lo que pasa con los socios van a ser un acreedor más. Lo que pasa es que en el orden de los privilegios, ellos están al final. Entonces, por eso van a cobrar con diferimiento. ¿Sí? Pero eso no significa que vayan a cobrar sobre el remanente, porque sobre el remanente solamente cobra el fallido. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces seguimos. Otra cuestión que nos marca el programa es cuál es el efecto de la quiebra sobre los contratos de seguros. Y tenemos una norma específica al respecto, que es el artículo 154, que nos habla de el caso del contrato de seguros de daños patrimoniales. De daños patrimoniales, exclusivamente. Y lo que nos dice es que la quiebra no va a resolver el contrato de seguros por daños patrimoniales. Ese es el principio. La quiebra no resuelve el contrato de seguros por daños patrimoniales. Nos dice que el asegurador va a ser acreedor del concurso por la totalidad de la prima impaga y que es nulo todo pacto en contrario. Bueno, y esto tiene una razón de ser, bastante lógica, si se quiere. ¿Cuál es la idea del seguro de daños patrimoniales? La idea es que si un bien sufre algún tipo de daño, parcial o total, el seguro cubra ese daño. Ahora bien, en el marco de bienes que están desapoderados, es necesario que estos bienes estén asegurados. O sea, para la quiebra, para el interés de los acreedores, es importante que los bienes estén asegurados. Porque si algún bien sufrís algún daño, total o parcial, bueno, a través del seguro se podría de alguna manera compensar ese daño. Y aquí ya lo que habría es una especie de subrogación, si se quiere, ¿sí? Entre el valor recibido por el seguro y el valor del bien. De hecho, tan es así, que si hubiese algún tipo de privilegio especial sobre la cosa asegurada, ese privilegio se trasladaría a las sumas que se cobran por el seguro, respecto de la destrucción de ese bien. Es decir, es importante que los bienes estén de alguna manera cubiertos, ¿sí? Custodiados y garantizados. Por eso, la ley nos dice, ¿qué nos quiere decir cuando nos dice el asegurador va a ser acreedor del concurso? Acreedor del concurso sobre la totalidad de la prima impaga. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que todo lo que se deba pagar en concepto de prima va a salir de las arcas del concurso, pero no a modo de liquidación, sino que va a ser un gasto del 240, un gasto de conservación. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Con dinero que va ingresando a la quiebra por liquidaciones parciales de ciertos bienes o por entrada de frutos provenientes de algunos otros bienes, se va a ir pagando el seguro. ¿Y es necesario que el asegurador verifique? No. No. Los gastos del 240 no se verifican. No va a tener que esperar, no va a tener que verificar, ni va a tener que esperar la liquidación.
Y todo aquel contrato que contenga una cláusula que supedite la vigencia del contrato al estado in bonis del asegurado, va a ser nulo. Esa cláusula es nula de nulidad absoluta. Lo que va a regir acá por sobre, y esto entre comillas, esa voluntad, esa autonomía de la voluntad va a ser la ley de quiebras. Un par de cositas más. La ley de seguros norma o precepta que en caso de agravación del riesgo, el asegurador se encuentra legitimado para resolver el contrato de seguro. Se discutió mucho acerca de si la quiebra importaba o no un supuesto de agravación del riesgo. Hoy por hoy ya es una discusión zanjada, se entiende que no importa una agravación del riesgo, porque aparte, si esto fuera así, si pudiese considerarse la quiebra un supuesto de agravación del riesgo, caería en letra muerta lo dispuesto por este artículo. ¿Por qué? Porque en todos los casos estaríamos supeditando a la voluntad de la aseguradora. Mientras que este artículo específicamente nos dice que no se resuelve porque aquí el legislador ha tenido la voluntad de que los bienes continúen de alguna manera protegidos por el seguro. Luego, otra de las cuestiones que también generó algún debate, pero que también ya se encuentra zanjada, es que la ley de seguros también autoriza la resolución unilateral por parte de la aseguradora en aquel supuesto donde existe una modificación del sujeto asegurado, ¿sí? En realidad es una modificación del interés asegurable. Bien, como aquí ya el interés asegurable en principio no sería del fallido, sino de los acreedores, quienes son quienes pretenden liquidar este bien para que se les pague el crédito, pareciera que hubiese un cambio en el interés asegurable. El doctor Horacio Garauzo, entre otros, sostiene que esto no es así. Y no es así porque, como tiene vocación sobre el remanente, el fallido, nunca fue desapropiado, no puede entenderse que existe un cambio en el interés asegurable. Y por eso se desestima ese tipo de planteo también. Respecto de los restantes seguros que no son patrimoniales, bueno, en ese caso va a haber que estar al régimen general y quedarán resueltos o no, según lo que se decida oportunamente a través de los planteos que efectúen tanto el fallido como los acreedores, ¿sí? Pero en principio no continuaría. ¿Quedó claro? Bien. Dicho esto, vamos a pasar a otro contrato, que es el contrato de locación. Y para eso nos vamos al artículo 143, si mal no recuerdo. Perdón, 157, perdón. Bueno, el artículo 157 nos da una especie de decálogo de diferentes situaciones que conciernen al contrato de locación y que van a tener diferentes
resolución, si se quiere, dependiendo del tipo de locación de la que estemos hablando, es decir, si es para vivienda o una locación de tipo comercial, y también dependiendo del lugar que ocupe contractualmente nuestro fallido, es decir, si es locador o si es locatario. Si es locador, la situación es muy clara, en ese caso los contratos continúan, obviamente lo que va a cambiar es a quién se le va a pagar, es decir, ya el locatario in bonis no le va a pagar al fallido, que no puede recibir pagos, sino que lo va a hacer ante quién, ante el síndico, le va a pagar al síndico, ¿sí? Y esos frutos van a ingresar ¿a dónde? Al concurso. En este caso sería la quiebra, ¿no? Y con eso, ¿qué se va a pagar, por ejemplo? Estos gastos del 240 que yo les contaba, ¿sí? Esta es una de las formas en las que normalmente en una quiebra ingresan fondos, cuando hay contratos de locación vigentes. Y, a ver, el contrato continúa, y de hecho, si se tuviese que liquidar el bien se liquida ocupado. El bien se liquida ocupado. Lo que sucede es que a veces, dependiendo de la extensión del contrato, si no falta tanto tiempo para que venza, bueno, probablemente convenga esperar y vender después y liquidar después, porque cuando uno liquida un bien ocupado, el valor siempre es menor, bastante menor. Por eso, bueno, dependiendo cuál sea la extensión de este contrato, se va a decidir liquidar inmediatamente o no, o se va a esperar. Pero lo que les tiene que quedar claro es que cuando el fallido es locador, no hay mayores modificaciones. La única que hay, si se quiere, es que no se va a pagar, ya no va a recibir los pagos del fallido, sino el síndico. Ahora, ¿qué pasa cuando, y aquí empiezan las diferencias, el fallido es locatario? Y ahí nos encontramos con una serie de distinciones. Porque cuando es locatario vamos a tener que distinguir. Bueno, ¿es locatario, pero es locatario de qué? ¿De su vivienda, de una vivienda? ¿O es locatario de un inmueble para explotación comercial? Ahora, si es locatario de un inmueble para explotación comercial, bueno, ahí vamos a tener que estar al artículo 144 y veremos si continúa o no, dependiendo del caso, como un contrato con prestaciones recíprocas pendientes, aunque no es un contrato con prestaciones recíprocas pendientes, pero de todas maneras se aplicaría ese régimen. O el régimen de la continuación de la empresa, porque podría ser que se haya decidido la continuación de la empresa y el bien sea necesario para continuar con la explotación, entonces ahí estaríamos a ese régimen. Ahora, eso es siempre y cuando sea para una explotación de tipo comercial. ¿Y si es para vivienda? Bueno, si es para vivienda, y esto quede bien claro, el contrato es, dice la ley, ajeno a la quiebra. Es ajeno. Y en la quiebra no se va a poder reclamar los alquileres que se adeuden anteriores o posteriores a la declaración de quiebra. Bueno, esto ha sido bastante discutido, bastante criticado, porque se lo pone en peor situación al locador que le está locando una vivienda al fallido que a otros acreedores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes imaginen que este fallido generó una deuda importante, con anterioridad a la declaración de quiebra, cosa que no es nada poco habitual. Este locador no va a poder reclamarle en la quiebra. ¿Y eso qué significa, chicos? Eso significa que no va a poder atacar los bienes desapoderados.
Es decir, toda esa garantía que eran los bienes, ya no es una garantía de la que él puede asirse para cobrar su crédito, porque esa es la garantía del cobro del crédito de los acreedores falenciales. Necesariamente va a tener que, si quiere cobrar y en algún momento quiere liquidar algún bien, va a tener que hacer un bien que esté por fuera del desapoderamiento, necesariamente. Entonces se lo pone en una situación bastante injusta, si se quiere. Doctor, le hago una consulta. Si previo a la quiebra, por esa deuda que hubiera generado el locatario, el locador hubiera iniciado acciones individuales, ¿cómo quedan esas acciones en toda la cuestión? Bien, discúlpame. Tenía un poco bajo el volumen. ¿Me podrías repetir la pregunta que no te terminé de escuchar? Sí. No, que si con anterioridad a la quiebra esa deuda ya estaba y el locador ya había iniciado acciones individuales, no sé, Es lo mismo. reclamando, ejecutándolo, demás. Lo que pasa es que sí, a ver. ¿Sabía o porque No, si no va a poder hacer, no va a poder obtener nada? el crédito lo va a poder reclamar. A ver, uno cuando inicia un juicio, lo que pretende es el reconocimiento del derecho. El reconocimiento del derecho lo va a poder tener. El problema que va a tener es sobre qué lo va a cobrar. Porque una vez que tengamos la sentencia, ¿sobre qué lo vamos a cobrar? Porque recordemos una cosa, si él tenía trabada alguna medida, ¿sí?, en la ejecución de alquileres, se le va a caer con la apertura de la quiebra. Se le va a caer con la apertura de la quiebra, no lo va a poder sostener en el tiempo. Va a tener que buscar algún otro tipo de bien. Y ustedes fíjense que los bienes desapoderados son en general los bienes donde uno puede cobrar, porque el resto que queda son todos bien, en general son todos bien inembargables. ¿Qué va a embargar? A lo sumo podría, si este fallido tuviese algún salario, como los salarios que se devenguen con posterioridad a la rehabilitación ya no caen en desapoderamiento, bueno, podría cobrar sobre ese salario, eventualmente, en el porcentaje que la ley permite. Lo que pasa es que, bueno, para eso tenés que contar con un asalariado, con un fallido asalariado, tenés que contar con un fallido que cobre por lo menos más del salario mínimo vital y móvil en blanco, y ahí ves qué porcentaje podés ir cobrando. En puridad, lo único que te puede salvar de esta situación es un fiador. ¿Por qué? Porque vas a ir contra el fiador. Ya está. Lamentablemente. Claro, en este caso en particular al locador lo único que le queda es ir entonces con el fiador. Y, a ver, vos me decís, ¿podés ir contra el fallido? Sí, podés ir. El problema es cuándo vas a cobrar. Porque aun cuando le logres embargar un sueldo, es un porcentaje. Y va a depender, o sea, para cobrar un 20% del sueldo va a tener que ganar por lo menos 2 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, obviamente que si yo fuese el abogado del locador, bueno, vamos contra el fiador. Ni siquiera pierdo el tiempo de ir contra el locador. Porque cobrar va a ser una cosa muy dificultosa. Ahí estamos. Bien. Profe, otra consulta. Cuando es para comercio el inmueble, ahí Sí. se aplica el 144 o el 190. Si no es un contrato con prestaciones recíprocas pendientes, no entiendo, por ahí quizás con un ejemplo, cómo aplico ese artículo. ¿Cómo No, se resuelve? el contrato de locación en realidad no es un contrato con prestaciones recíprocas pendientes. ¿Sabés por qué no es un contrato con prestaciones recíprocas pendientes? Porque el locador, su prestación es dar la cosa en uso y goce, una vez. No la da todos los días, la da una vez.
luego respeta el ejercicio de ese uso y goce. Por eso no es un contrato con prestaciones recíprocas pendientes. Pero independientemente de eso, se puede solicitar que el contrato continúe conforme al régimen del 144, que es para contrato con prestaciones recíprocas pendientes. Pero bueno, se utiliza también para esto. Pero esto no significa que el contrato de locación sea un contrato con prestaciones recíprocas pendientes. Ahí, no sé si es lo que me estabas preguntando, si te sirve la respuesta. Sí, sí, es una forma que la ley remite ese artículo para buscarle un procedimiento, pero no es lo mismo, digamos. Exactamente, pero no es lo mismo. Bien. No es lo mismo porque no... a ver, normalmente cuando hablamos de contratos con prestaciones recíprocas pendientes, son prestaciones que van naciendo periódicamente. Acá no, acá ya se dan una sola vez. Luego se respeta el uso y goce, nada más que eso. Yo le estoy dando esta opinión, que es la opinión mayoritaria, y es, por ejemplo, la opinión del doctor Garaguzzo. Hay otros autores que sostienen otra cosa, que lo ven como un contrato con prestaciones recíprocas pendientes. Hoy por hoy son una minoría. ¿Sí? Si no me equivoco, Graciávil está en esa minoría. Pero es una minoría. Bien, dicho esto, seguimos. La cuestión que se nos puede plantear es que el fallido sea locatario de un bien que utiliza como explotación comercial y como vivienda. Las dos cosas. Bueno, ahí para decidir qué régimen aplicar, la ley nos da una serie de pautas. En primer lugar, hay que ver qué es lo que se pactó expresamente. Si es una locación comercial o es una locación para vivienda. Es decir, qué es lo pactado entre las partes. ¿Cuál es el destino principal del inmueble? Y si existe la posibilidad de poder dividirlo. Dividirlo de una forma sencilla, ¿no? Si tuviésemos que hacer una gran obra para dividirlo, ya no, esto no lo podríamos aplicar. Porque si pudiésemos dividirlo, podríamos dividir el contrato. Es decir, utilizar una parte como vivienda, y eso seguiría el régimen de vivienda, y otra parte como locación o explotación comercial, que tendría que estar a las normas del 144 y 190 eventualmente. ¿Sí? Bien, por supuesto que con la readecuación del costo de la locación. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? No. Bueno, vamos a ir entonces al artículo 196. El artículo 196 nos habla de los efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo. Y lo importante, lo primero que tenemos que tener en claro acá es que el contrato de trabajo en principio se suspende. Se suspende por el plazo de 60 días corridos, contados desde la fecha de la sentencia de quiebra. En ese plazo quedan en suspenso las obligaciones de empleador y empleado. Es decir, el empleador no debe pagar el sueldo, no está obligado a pagar el sueldo, y el empleado no está obligado a ir a trabajar. ¿Y por qué todo esto queda en suspenso? ¿Cuál es la idea de que esto quede en suspenso? ¿A qué se debe? Se debe a la posibilidad de que exista continuación de la explotación empresarial. Ese es el sentido de que el contrato quede suspendido por 60 días. Porque en el caso de que exista continuidad de la explotación empresarial, vamos a necesitar ese equipo de trabajo para que la empresa pueda seguir funcionando. Entonces, en principio el contrato queda suspendido por 60 días. Si no hay continuación de la explotación de la empresa, bueno, en ese caso los contratos van a quedar o se van a entender como resueltos, pero a la fecha de la sentencia de quiebra.
Es decir, que este plazo de 60 días que transcurrieron con posterioridad no podrían incorporarse al pedido verificatorio. ¿Se entiende? Recuerden que yo acá les dije que acá las obligaciones de las partes se encontraban suspendidas en este plazo. Bien. En ese supuesto, la cuestión es bastante simple. Se entiende por resuelto los contratos a la fecha de la sentencia de quiebra y los acreedores laborales verificarán sus créditos oportunamente, ya sea a través de una verificación ordinaria o a través del pronto pago, que es lo más probable que suceda. Ahora, podría suceder que se decida la continuación de la explotación de la empresa. Y en ese caso, los contratos se van a, dice la ley, reconducir. Reconducir parcialmente. ¿Por qué dice parcialmente? Porque se entiende que no van a ser todos los acreedores laborales, perdón, los trabajadores los que van a continuar durante este periodo, sino una selección de los mismos. Una selección hecha ¿por quién? Por el síndico. ¿Y cómo debe hacer esta elección el síndico? ¿Discrecionalmente? No. Debe seguir las normas y los lineamientos básicos de la ley de contratos de trabajo. Esto quiere decir que en principio va a tener en cuenta la antigüedad, las cargas de familia, por ejemplo, todos aquellos supuestos donde se trate de un trabajador que ejerce una labor sindical, ¿sí? Un caso de, bueno, las personas recién casadas, de las mujeres embarazadas, bueno, en todos esos supuestos va a tener que tomarlos como una elección prioritaria. Pero por supuesto que esto va a ser así, siempre y cuando quien continúe con la explotación no sea la cooperativa de trabajo. Porque si continúa la cooperativa de trabajo, ya no hay reconducción del contrato de trabajo. ¿Queda claro? Porque los trabajadores ahí van a formar parte de la cooperativa, no son empleados de la cooperativa. Si quien asume la dirección en la continuación de la explotación de la empresa es la cooperativa de trabajo, se van a entender los contratos resueltos ya, se van a poder verificar. Luego eso podrá eventualmente servirles para adquirir la empresa. No sé si ustedes ya lo vieron esto, pero existe la posibilidad de que los trabajadores sean sujetos a la cooperativa para de ese modo adquirir la empresa. Bien. Un tema muy importante tiene que ver con qué pasa con las obligaciones del adquirente de la empresa. ¿Qué pasa con las obligaciones del adquirente de la empresa? Bueno, el adquirente de la empresa se va a entender como continuador de la fallida respecto de aquellos contratos que fueron reconducidos. Es decir, de aquellos trabajadores que siguieron trabajando durante la continuación de la explotación de la empresa. Respecto de estos trabajadores, este adquirente va a tener que respetar su antigüedad, o sea, ellos van a mantener su misma antigüedad, van a mantener sus mismas condiciones laborales. Respecto de aquellos que deban verificar porque no fueron reconducidos sus contratos,
El adquirente de la empresa no tiene ningún tipo de obligación. Ellos ya salieron de este foco y quedan ya sometidos al régimen de la quiebra. Es decir, verificación y cobro de sus créditos en moneda de quiebra. Vuelvo a repetir esto entonces. Ante la pregunta de en qué situación queda el adquirente respecto de los créditos de los trabajadores, de las obligaciones laborales, mejor dicho, acá lo que uno va a tener que decir es que solamente se va a entender que es continuador del fallido en los contratos que son reconducidos, nada más. El resto son obligaciones de las vacías que deberán ser verificadas y pagadas en moneda de como estamos con el tiempo bien. ¿Se entiende? Este tema de los contratos de trabajo es bastante simple en realidad, y lo que nos va a modificar o no, digamos, el régimen, es si existe o no continuación de la explotación de la empresa. Porque aparte recuerden que todo, un detallecito que me parece también importante hacerles recordar, que los nuevos salarios que se generen durante el periodo de continuación de la empresa, esos salarios ya no son salarios que vayan a ser verificados, sino que se van a atender como créditos del 240. Los nuevos, los que se generan durante el periodo de continuación. Y por los anteriores, los trabajadores van a poder verificar, van a poder verificar sus créditos, aún aquellos que están reconducidos sus contratos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Bueno. Dicho esto, vamos a ver algunas cuestiones ya diferentes y que conciernen a los efectos procesales, si se quiere, o así lo denomina el programa, efectos procesales de la quiebra. Y todo esto, de alguna manera, comienza con el artículo 125 de la ley, que nos habla de la concursabilidad. Y lo que nos dice es que, declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y solo pueden ejercer su derecho sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la misma. Esto es lo mismo que ya vimos en concurso preventivo. Básicamente es el sometimiento de todos los acreedores a un único régimen legal, que es el régimen de la ley de concursos y quiebra. Es básicamente la definición pura y simple de concursabilidad. Bueno, después me voy a meter con el artículo 126, me lo voy a saltear porque lo vamos a hablar después, el tema de la verificación. Ahora quiero que vayamos a otro artículo muy importante, que es el artículo 132. ¿Y por qué es muy importante el artículo 132? Porque el artículo 132 nos habla del fuero de atracción y de la suspensión de las acciones. Yo no me voy a poner a explicarles qué es el fuero de atracción o la suspensión de las acciones, porque ustedes ya lo saben. Ya lo vimos cuando vimos el concurso preventivo. Me parece sí importante marcarles cuáles son las diferencias que vamos a encontrar en estos institutos cuando los comparamos en la comparación hecha entre la quiebra y el concurso preventivo. Porque una primera lectura del artículo pareciera que, bueno, todo es bastante igual. Pero no es tan así. No es tan así. En primer lugar, y la primera diferencia que quiero que destaquemos, tiene que ver con la suspensión de las acciones. Ustedes recuerden que los procesos se atraen, y en el caso de concurso preventivo, como efecto de la publicación de dictos, los juicios se atraen y se suspenden. ¿Sí? Los juicios se atraen y se suspenden.
es todo en un mismo acto. Eso no es así en la quiebra. ¿Por qué? Porque como efecto ya no de la publicidad, sino de la sentencia, nos dice el artículo 132, se va a atraer las causas de contenido patrimonial seguidas contra el fallido. En ese sentido es igual al concurso, o sea, las causas de contenido patrimonial seguidas contra el fallido. Pero, a diferencia de lo que pasaba en el concurso preventivo, en la quiebra recién se van a suspender las actuaciones cuando la sentencia de quiebra esté firme. Es decir, son dos actos que están separados en el tiempo, o distanciados, si se quiere, ¿sí? En el concurso preventivo se atrae y se suspende en un mismo acto. En la quiebra se atrae y se suspenderá cuando la sentencia de quiebra esté firme. Mientras tanto, las actuaciones continúan ante el juez de la quiebra y deben intervenir en ellas el síndico. A ver, ¿queda claro este concepto? ¿Esta diferencia? La realidad, chicos, en la práctica esto no es así, ¿sí? O sea, en la práctica las causas no continúan ante el juez de la quiebra por más que la sentencia esté recurrida, ¿sí? Porque el plazo que tienen para recurrirse a la sentencia es bastante exiguo, entonces generalmente se estima que la resolución de la firmeza de la quiebra va a ser bastante corta en el tiempo. Lo que sucede es que, bueno, sí, podría pasar que en alguno de estos juicios se solicita algún tipo de actuación con cierta urgencia, bueno, habría que despacharse, pero si no, en principio eso no va a suceder. Si no, en principio eso no va a suceder. Pero bueno, quiero que les quede claro cuál es el régimen legal. ¿Y cuál es la otra gran diferencia que encontramos entre el fuero de atracción ahora, de la quiebra respecto del concurso preventivo? Nos dice este artículo 132 que las excepciones al fuero de atracción van a ser las mismas que aquellas que eran excepciones en el concurso preventivo. Llámese juicios de expropiación, juicios que atañen a las relaciones de familia, juicios continuados, ¿sí? Juicios donde se decide la continuación, casos de liticonsorcio pasivo necesario, juicio de extinción de dominio. Bueno, pero en el concurso preventivo también se excluía del fuero de atracción a las ejecuciones de garantías reales. Eso no es así en la quiebra. En la quiebra, las ejecuciones de garantías reales se atraen. En la quiebra, las ejecuciones de garantías reales se atraen. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué sucede? Porque en la quiebra vamos a tener un procedimiento específico para poder cobrar en aquellos supuestos donde tenemos un crédito con garantía real. En particular aquellos que tienen prenda, hipoteca y guarran. Y es el denominado concurso especial. Es ahí la sinrazón de que continúen las ejecuciones de garantías reales por fuera de la quiebra. Cuando un acreedor con un crédito garantizado con prenda, guarran, hipoteca naval, cualquier otro tipo de garantía real,
va a poder solicitar el concurso especial, que es un procedimiento expedito, es un procedimiento rápido para el cobro de su crédito. Pero no solamente para el cobro, a ver, quiero que se entienda esto. Esto permite una rápida liquidación del bien. El concurso especial lo que nos permite es una rápida liquidación del bien. Porque en teoría, todos los bienes deberían, en principio, ser liquidados en bloque o comunidad, que es lo que prefiere la ley, artículo 205. Pero aquellos bienes que tienen este tipo de garantías por el ius persequendi propio de las garantías reales, van a poder ser liquidados prioritariamente. ¿Dónde encontramos esto? Parte en el artículo 126, parte en el artículo 209. Bien. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 126? Segundo párrafo. Segundo párrafo. Nos dice, sin perjuicio del cumplimiento oportuno de esa carga, eso hace referencia al primer párrafo que dice que todos los acreedores deben presentarse a verificar. Deber de concurrencia se llama eso. ¿Sí? Nos dice, sin perjuicio de que se deben presentar a verificar, los acreedores con hipoteca, prendo garantizados con guardan, pueden reclamar en cualquier tiempo el pago mediante la realización de la cosa sobre la que recae el privilegio, previa comprobación de sus títulos en la forma indicada en el artículo 209. ¿Y cuál es la forma indicada en el artículo 209? Ya vamos a ver, es un análisis meramente formal de título. No se analiza la causa del crédito, solamente el título por el cual se pretende ejecutar la garantía. Vamos al artículo 209. Dice, los acreedores titulares de créditos con garantía real pueden requerir la venta a la que se refiere el artículo 126, segunda parte, mediante petición en el concurso que tramita por expediente separado. Con vista al síndico, se examina el instrumento con el que se deduce la petición y se ordena la subasta de los bienes objeto de la garantía. ¿Entienden esto? Acá no hay un análisis de fondo, solamente un análisis meramente formal. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque no se los exime de la carga de verificar. Entonces, el análisis sustancial de ese crédito se va a hacer cuando se decida la verificación, no ahora. Ahora solamente se hace un análisis formal. Después nos dice el artículo, reservadas las sumas necesarias para atender a los acreedores preferentes al peticionario, se liquida y paga el crédito hasta donde concurra en el privilegio y remanente líquido previas fianzas en su caso. Y ahora van a ver por qué previas fianzas. Porque la ley no requiere que estemos verificados para ejercer el concurso especial. Requiere que nos presentemos a verificar. Son cosas diferentes. Entonces, podría suceder que el bien se liquide y todavía yo no tenga una decisión sobre mi pretensión verificatoria como acreedor. ¿Qué pasa ahí? ¿Le pagamos? ¿No le pagamos? ¿Qué se hace? Sí, se le puede pagar, pero se va a requerir una fianza. ¿Por qué? Y por si sale mal la verificación. Para eso es esa fianza. Ese es el sentido de esa fianza. Podría ocurrir que este bien sea necesario, el síndico lo entienda como necesario para la continuidad de la explotación de la empresa, o porque
podría suceder que la existencia de este bien le dé un mayor valor al resto de los bienes. Porque la existencia de este bien nos permita vender en bloque y eso nos permita tener un mayor valor, mayor liquidación y mayor oportunidad de pagarle a la mayor parte de los acreedores. ¿Qué se hace en ese caso? El artículo 126 también nos da la respuesta a eso y nos dice que el síndico puede requerir autorización al juez para pagar íntegramente el crédito prendario o hipotecario ejecutado por el acreedor con fondos líquidos existentes en el expediente, cuando la conservación del bien importa un beneficio evidente para los acreedores. A tal fin puede autorizarse a constituir otra garantía o disponer la venta de otros bienes. Es una situación que se puede dar, ¿sí? No es lo más común, pero se puede dar. Puede ser que un bien, que la existencia de determinado bien sea determinante para que se pueda vender o liquidar los bienes en bloque. Y eso muchas veces es muy conveniente, ¿sí? Y por eso se le permite, se le da esta oportunidad al síndico para poder pagarlos con fondos líquidos existentes, que generalmente no hay como para pagar para tanto, pero podría dar otro bien en garantía, cosa que el acreedor no va a aceptar, o liquidar previamente otro bien para poder pagar este, cosa que temporalmente a veces es complejo, pero bueno, podría darse, podría existir esa cosa. ¿Sí? Eso es básicamente el concurso especial, y es también la explicación de por qué se atraen las ejecuciones de créditos con garantía real. Y yo les decía, bueno, vamos a saltearnos el 126, porque agarramos el 126 segunda parte. Ahora agarramos la primera parte del 126. Que nos dice que todos los acreedores deben solicitar la verificación de sus créditos y preferencias en la forma prevista por el artículo 200, salvo disposición expresa de esta ley. Esto, como les contaba recién, este primer párrafo del artículo 126, es lo que se denomina el principio de concurrencia, o el deber de concurrencia. ¿Sí? Ese deber que tienen los acreedores de presentarse a verificar sus créditos. Ahora, ¿cómo se hace eso en una quiebra? ¿O cuál es el modo de verificar los créditos en una quiebra? Bueno, y ello va a depender del tipo de quiebra de la que estemos hablando. Y van a ver que también está muy relacionado con los periodos informativos, es decir, con la presentación de los informes individual y general. Que quede claro que la existencia del periodo informativo siempre la define la presentación de los informes del síndico, los informes individuales y generales. En los supuestos de quiebras directas, vamos a estar a lo dispuesto en el artículo 200 de la ley. El artículo 200 de la ley no es más que una especie de aglutinamiento del artículo 32, 33, 34, 35 y 36 de la ley. ¿No? Están básicamente todos comprimidos en el artículo 200. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia que podemos llegar a ver? Bueno, sí que en realidad en la sentencia de quiebra el juez va a tener un plazo máximo, pero no un plazo mínimo, como plazo para verificar. ¿Sí? Pero después el resto es igual. ¿Sí? Es igual a lo que ya vimos en el concurso preventivo. ¿Sí? Aquí vamos a tener una verificación ordinaria ante el síndico, vamos a tener que presentar monto, causa, vamos a tener que pagar el arancel, se va a formar un legajo de copias, vamos a tener un periodo de observación de créditos, un informe individual, luego de ese vamos a tener
una sentencia verificatoria en los términos del artículo 36, incidentes de revisión, acciones de dolo, todo igual a lo que pasa en el concurso preventivo. No vamos a tener ninguna otra diferencia. Ahora, presentación de informe individual y general, por supuesto. ¿Qué pasa en los demás supuestos? Este es el supuesto de las quiebras directas. Aquí vamos a tener, como les decía recién, la verificación ordinaria. También podríamos tener verificación tardía. Sí, podríamos tener una verificación tardía. Ahora, va a depender cuántos días sea, cómo vamos a cobrar. Siempre se va a hacer por incidente, ¿sí? Incidente de los 80. Ahora, si es tardía a el informe, si es anterior, perdón, al informe final, posterior a la verificación ordinaria, pero anterior al informe final, bueno, va a ser como una verificación tardía común, es decir, nos presentaremos, verificaremos y eventualmente después en el informe final constaremos y se nos distribuirá una parte del producido de los bienes. Ustedes saben lo que es el informe final, ¿no? Yo por ahí me estoy adelantando. Sí, bien. Ahora, ¿qué sucede si mi presentación de verificación tardía es posterior a ese informe final? Bueno, me voy a poder presentar, voy a poder hacer una verificación tardía, pero voy a cobrar sobre las distribuciones complementarias, es decir, sobre aquellos bienes que ingresen con posterioridad a ese informe final, sobre las reservas que se levanten eventualmente, ¿sí? Sobre las acciones que progresen, de ineficacia que progresen y que por eso ingresen bienes eventualmente, que son los denominados tardíos al informe final o a la distribución. ¿Sí? Y después vamos a tener los tardíos a la clausura. Tenemos un proceso que está clausurado, no culminado. ¿Oh? El proceso concluyó, ya no hay verificación posible. Es un proceso que está clausurado. Normalmente el proceso, ¿por qué se clausura? Por falta de activo. Por distribución final insuficiente. Bueno, ¿y cómo hago para ingresar si quiero ser acreedor? ¿Puedo pedir ingresar igual? ¿Pura y simplemente? No. Voy a tener que denunciar la existencia de un bien desapoderable para poder ingresar y cobrarme sobre qué cosa, sobre ese bien. ¿Sí? Entonces tenemos ese tipo de tardíos. Pero sacando esta particularidad que tienen los tardíos, el resto del régimen es igual. El de las quiebras directas, que es lo que vemos en los concursos preventivos. Ahora bien, por supuesto no hay solamente quiebras directas, también tenemos quiebras indirectas. Y estas quiebras indirectas van a tener un régimen diferente o diverso según qué tipo de quiebra indirecta se trate. Y para entender esto vamos a dividirlas en dos grupos, lo que se denominan quiebras indirectas por frustración del acuerdo, llámese quiebra por incumplimiento del acuerdo, quiebra por nulidad, y aquellas quiebras que son consecuencia de la frustración del proceso concursal. Llámese no hacer pública la propuesta, falta de obtención de las mayorías, impugnación. ¿Qué pasa con las quiebras? Las quiebras que son quiebras indirectas por frustración del proceso. En ese supuesto no hay periodo informativo, no va a haber un nuevo informe individual, no va a haber un nuevo informe general. En ese supuesto, nos dice el artículo 202 de la ley, para ese supuesto, nos dice el artículo 202 de la ley, lo que va a suceder es que los acreedores
concursales, es decir, aquellos que estuvieron interviniendo en el concurso preventivo, que a la postre fracasó y devino en quiebra, esos acreedores se les va a recalcular el crédito. El síndico va a practicar un recálculo del crédito. ¿Y el recálculo con qué tiene que ver? Y con el devengamiento de intereses normalmente. ¿Qué pasa? Eso tiene que ver con los concursales, es decir, acreedores concursales, o sea, que ya intervinieron en el concurso preventivo, a ellos se les recalcula el crédito, porque ellos ya verificaron oportunamente. Pero también podemos tener un grupo de acreedores que son aquellos que son postconcursales prefalenciales. Es decir, son aquellos acreedores que se generaron en el lapso temporal que va desde el pedido de concurso preventivo hasta la sentencia de quiebra. ¿Comprenden? ¿Cuáles son? Son los que van, son los postconcursales, pero prefalenciales. Esos acreedores, en el caso de las quiebras indirectas, decretadas como consecuencia de la frustración del proceso, van a verificar vía incidental en la quiebra. Van a verificar vía incidental. ¿Ante quién? ¿Ante el síndico? No, ante el juez. Incidente genérico artículo 280. Con una particularidad. No se les va a imponer costas, salvo pedido u oposición manifiestamente improcedente. Salvo ese caso excepcional, no se les va a imponer costas en este pedido verificatorio de tipo incidental. Bien, entonces, ya sabemos lo que sucede con las quiebras directas. Ya entendemos también ahora lo que sucede con las quiebras indirectas decretadas como consecuencia de la frustración del proceso. Nos falta saber ahora entonces qué sucede con las quiebras indirectas decretadas por la frustración del acuerdo. Para eso, vamos al artículo 88, último párrafo. El 88 es el que nos da el contenido de la sentencia de quiebra. En el último párrafo nos dice: en caso de quiebra directa, o cuando se la declare como consecuencia del incumplimiento del acuerdo o la nulidad, la sentencia debe fijar la fecha hasta la cual se deben presentar la solicitud de verificación de los créditos ante el síndico, la que será establecida dentro de los 20 días contados desde la fecha en que se estime concluida la publicación de los edictos y para la presentación de los informes individual y general respectivamente. Es decir, este artículo nos dice expresamente que en el caso de las quiebras por frustración del acuerdo, llámese incumplimiento, llámese nulidad, vamos a tener un nuevo periodo informativo. Pero acá ya no hay un periodo informativo, sino escuchen esto, un nuevo periodo informativo. ¿Por qué les digo nuevo periodo informativo? Porque ya hubo uno. ¿Cuándo? Y en el concurso preventivo. En el concurso preventivo. Entonces, ¿cómo juega esto? Del siguiente modo. Respecto de los acreedores concursales, es decir, de aquellos que se presentaron ante el concurso preventivo que a la postre fracasó, cuyo acuerdo a la postre fracasó. En este caso,
a estos acreedores se les va a recalcular el crédito, tal cual lo que sucedía con los acreedores de las quiebras por frustración del proceso. Se les recalcula el crédito. Ahora, a diferencia de lo que pasaba ya, en esas quiebras por frustración del proceso, en estas quiebras por frustración del acuerdo, a aquellos acreedores postconcursales prefalenciales van a tener que presentarse a verificar a través de una verificación de tipo ordinario. Una verificación ordinaria. Los postconcursales prefalenciales. Y ahí se va a efectuar un informe individual respecto de cada uno de estos créditos y también se va a efectuar un nuevo informe general. Profe, cuando dice de tipo ordinario es el 200. Exactamente, exactamente, ante el síndico. Ante el síndico. Van a tener que presentarse a verificar ante el síndico. Pero recuerden, solamente aquellos que no se habían presentado a verificar hasta ahora. Es decir, aquellos de causa o título posterior a la presentación en concurso preventivo, pero anterior a la sentencia de quiebra. ¿Sí? Después tenemos el supuesto de nulidad e incumplimiento en el caso del APE, del acuerdo preventivo extrajudicial. Bueno, en ese caso va a haber un periodo informativo y se va a practicar una verificación de tipo ordinario, porque acá no hubo ningún tipo de verificación previa en el APE, ¿sí? Ni siquiera hubo síndicos, ¿sí? Entonces vamos a tener como si fuera todo un proceso nuevo, que va a implicar una verificación ordinaria y va a implicar presentación de informes individual y general. ¿Qué sucede en el caso de las quiebras estando pendiente el cumplimiento del acuerdo? Que no es lo mismo que incumplimiento, que quiebra por incumplimiento del acuerdo, ¿sí? Quiebra estando pendiente el cumplimiento del acuerdo. Bueno, va a seguir el mismo régimen de las requiebras por nulidad y las quiebras por incumplimiento. Recuerden esto porque me parece que los va a ayudar. Siempre que los acreedores se presentaron a verificar en el concurso preventivo, a esos acreedores no se los va a hacer presentar de nuevo. Lo que se va a hacer siempre es que se recalculen sus créditos, ¿sí? Si quieren, el principio general sería que para los acreedores de tipo concursal, los que participaron en el concurso, a ellos siempre se les va a recalcular el crédito. La diferencia la vamos a tener entre los que serían postconcursales y prefalenciales. ¿Por qué? Porque respecto de estos, para el caso de aquellos que vengan de aquellas quiebras que vengan por frustración del proceso, en ese caso se le va a permitir verificar de vía incidental y no va a haber informes. Y en todos los demás casos, sí va a haber un nuevo periodo informativo y un nuevo periodo para verificar, un nuevo tiempo para verificar de modo ordinario, a través del síndico, ¿sí? Presentándose ante el síndico. ¿Se entendió este concepto? Y yo me perdí cuando mencionó la quiebra pendiente de cumplimiento. ¿Qué pasa con la quiebra pendiente del cumplimiento del acuerdo? Bien, no es lo mismo quiebra pendiente del cumplimiento del acuerdo que quiebra por incumplimiento del acuerdo. Son dos cosas diferentes. Eso ya lo deben haber visto. ¿Sí? Yo lo que les remarco es que en el caso de la quiebra decretada pendiente del cumplimiento del acuerdo, lo que va a suceder es que vamos a seguir el mismo régimen
que sigue la quiebra por incumplimiento del acuerdo o la quiebra por nulidad. Recuerden que no pueden subsistir dos procesos concursales sobre un mismo patrimonio. Es decir, vamos a tener el caso que en ese supuesto los acreedores que participaron en ese concurso no van a verificar, sino que se les va a recalcular el crédito, mientras que los demás sí van a tener que participar de una verificación de tipo ordinario y va a haber presentación de informes. Ahora sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, espero les haya sido de ayuda. Traté de tocar la mayor cantidad de temas posibles y por lo menos las cosas o las notas más salientes de la bolilla, ¿sí? Profe, ¿usted sabe qué pasó el miércoles que no tuvimos? Nos conectamos y no llegó ningún profe. El miércoles pasado, no, la verdad que no tengo idea. No me correspondía a mí darles clase, por eso no tengo muy en claro a quién le tocaba dar clase el miércoles. O sea, no te sabría decir. El viernes pasado tuvieron con el doctor Nichelman, me parece. Porque él estuvimos tomando examen al otro programa, ¿no? Y él me dijo que iba a venir a darles clase a ustedes. Pero el miércoles no sé a quién le tocaba, no sé si sería el doctor Boteri, la verdad que no tengo idea, no le sabría decir. Pero bueno, le pueden preguntar al doctor Garaguso, alguien les puede adelantar la clase, ¿qué les tocaba ver? ¿Tienen idea? Continuación de la explotación de la empresa. Claro. Bueno, o bien, algún docente se lo dará específicamente, o bien pueden pedirlo como una clase de repaso, eventualmente, si algún docente se lo dará en una clase de repaso. Lástima, mira, yo ahora estoy medio complicado con los tiempos, pero si no lo hubiese preparado, se lo hubiese dado yo, si lo hubiese sabido con tiempo. Bueno, chicos, los deseo lo mejor, creo que es la última vez que los veo, pero bueno, en una de esas tengo el gusto de verlos de nuevo, ¿sí? Hasta luego. Gracias. Gracias. No, por favor.